Listos. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto, a nombre de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco, recibirles el día de hoy en esta plática que hemos organizado para efectos de que ustedes puedan conocer los requerimientos mínimos que tendremos que cumplir para obtener el registro como HACCP y FDA, que obviamente nos va a impartir la licenciada Brenda Ponce, consultora de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, a quien le damos la cordial bienvenida y el agradecimiento también muy cordial de parte de la SEDEC por apoyarnos en esta plática. Igualmente, por supuesto, no sé si estará por ahí nuestra amiga Brenda Ponce, perdón, nuestra amiga Renata Zárate, quien es también consultora de este organismo que se encarga de realizar todos los aspectos, la capacitación, consultoría y llevar y preparar a la empresa hasta la certificación de los controles preventivos que necesitamos cumplir como requisitos que nos exige sobre todo el mercado de Estados Unidos para hacer que nuestros productos ingresen a ese país. A nombre de todo el equipo de la Dirección de Comercio y Abasto, agradecemos la puntualidad con la que los empresarios durante todo este año de pandemia nos han apoyado con su presencia, con su retroalimentación y sobre todo con sus atenciones para estar presente en este tipo de pláticas que, por supuesto, desarrollamos con mucho gusto para el beneficio de todos ustedes. Agradezco nuevamente a Brenda y a Renata esta oportunidad y no sé si Renata, antes de que inicie Brenda, quisiera comentar algún aspecto en particular, y si no fuese así, entonces nos vamos directamente con la licenciada Brenda Ponce, a quien les dejo para toda la información que ustedes necesitan saber. Muchísimas gracias. Gracias. Solo agradecerles la invitación y pues bueno, estaremos al pendiente de sus necesidades a través de SEDEC y vamos a tener un tiempo para contestar algunas de las preguntas que pudiera tener la audiencia y pues una vez más muchas gracias a SEDEC, en especial a la licenciada Lubia. Gracias, Brenda. Muchas gracias, Renata. Nada más un punto antes, comentarles a las empresas que hoy nos acompañan que por motivos de distracción, de que no nos salgamos del tema, ustedes van a poder vernos, escucharnos. Sin embargo, les voy a pedir que las dudas o comentarios que tengan nos los hagan llegar vía chat para que posteriormente de la presentación, Brenda nos haga el favor de respondernos cada una de sus observaciones o preguntas de manera directa. Les agradezco a todos y bienvenidos. Y adelante, Brenda. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente a SEDEC Tabasco, a la licenciada Lubia por la oportunidad. Pues también a toda la audiencia, muchas gracias. El objetivo de esta plática es pues ponerlos un poquito en contexto con todo lo que es la regulación de Estados Unidos y también para los que están ya un poco más involucrados en estos temas de inocuidad a través de los diferentes sistemas de gestión. También diferenciar las herramientas que ya existen en los sistemas, como es el HACCP, y cómo encontramos esta manera de empatar los requisitos que ya estamos implementando con los requisitos que Estados Unidos nos solicita. Entonces, a través de los controles preventivos. Por favor. Ok, empezaré platicándoles un poquito la importancia de todas estas regulaciones. Primero, nosotros todos somos consumidores, entonces al todos ser consumidores tenemos diferentes preocupaciones, esto en función de las tendencias, de los peligros que vamos conociendo, entre otras cosas. Muchos consumidores buscan que sus productos o los ingredientes que están constituidos en un alimento pues sean saludables,
buscamos que sean inocuos, y con inocuos me refiero a que sean seguros para su consumo, libres de peligros físicos, químicos y biológicos, entre otros. También el consumidor ha buscado que no haya alimentos tan procesados, que existan productos libres de químicos o toxinas. Esto puede ser por algunas latas o los contenedores que están involucrados en los envases para alimentos. Y pues bueno, también está preocupado por si puede contraer alguna enfermedad transmitida por alimentos. Al final todo esto engloba a la situación de que como consumidores queremos alimentos confiables, alimentos seguros para el consumo. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, ¿por qué es importante? A través de la globalización hemos visto que en este intercambio comercial y el tener acceso a alimentos de diferentes partes del mundo obliga a que tengamos esta seguridad de su consumo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que este alimento está constituido por diferentes materias primas que tienen diferentes orígenes. Y cada ubicación geográfica tiene algunos peligros que debemos evaluar. Estos peligros también hemos visto que hay peligros nuevos y cada vez son más dañinos. Entonces necesitamos tener seguridad de los alimentos que consumimos y por eso se han establecido una serie de normativas para controlar este acceso a alimentos seguros. La siguiente, por favor. Bueno, al final es muy importante tener alimentos seguros. ¿Por qué? Porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, los alimentos transmiten más de 200 enfermedades. Es decir, que hemos generado ya un historial importante de enfermedades por alimentos insalubres, porque las condiciones en las que están producidas no son las adecuadas, y bueno, esto nos ha llevado a tener este historial de enfermedades. Las enfermedades transmitidas por alimentos al final del día han estado aumentando debido a estos peligros nuevos que conocemos y que hemos visto también que han tenido daños importantes en la salud de los consumidores. Por otro lado, también es importante saber que la prevención comienza desde el lugar de producción. Por eso es que ya muchos hemos estado implementando sistemas de gestión de inocuidad. ¿Para qué? Pues para que al final el consumidor que ya tiene el producto pueda estar tranquilo de que lo que consume pues está producido bajo buenas prácticas de manufactura y se están controlando peligros para que pueda ser seguro para su consumo. Todos los nuevos muy dañinos, hemos visto a través de diferentes estudios el conocimiento de nuevos peligros, y bueno, esto preocupa Hola, Brenda. Brenda, parece ser que no nos escuchamos. Al auditorio le pedimos un poquito de su paciencia porque parece ser que tenemos un problema con la transmisión de Brenda. Enseguida se reactiva. Sí, me indican que ya lo está resolviendo. ¿Nos permiten unos segunditos, por favor? Muy amables.
¿Me escuchan? Ok. Sí, adelante, Renata. Hola, ¿ahora me escuchan? Ok, Brenda, sí, no, ya te escuchamos, Brenda. Una disculpa, estos temas de internet luego son complicados con estas herramientas. Entonces, bueno, ya me conecté por el móvil y continuamos. Muy bien, gracias. Ok, bueno, entonces nos quedamos en que al final, bueno, es importante considerar todo el tema de que inocuidad no nada más es desde la producción, cuidar que se tengan buenas prácticas y que se asegure la preparación, la buena preparación de los mismos, sino también como consumidores tenemos un compromiso fuerte con la inocuidad. Tenemos que estar apegados a las condiciones que los mismos fabricantes nos dicen, si se requiere refrigeración, esto a modo de pues no contaminar el producto y que también pueda ser seguro para su consumo ya una vez que nosotros lo tenemos en nuestras manos. La siguiente, por favor. Bueno, al final, la inocuidad es un tema de salud pública, ¿no? Y la salud pública al final es una necesidad imperativa. En Estados Unidos, ellos tienen un control muy fuerte en cuanto a retiros de producto. Si ustedes googlean de pronto retiros FDA, encontrarán que todos los días hay una cantidad importante de retiros. Muchos de ellos están asociados a inocuidad alimentaria, pero también hay unos asociados a etiquetado. Entonces, al final, ellos ya ni siquiera se toman el tiempo de revisar si es seguro o no. Si desde la etiqueta hay algún error, entonces desde ahí lo paramos. Esto quiere decir que necesitan tener muchísimo control y tenemos que considerar todos los riesgos que pudiera haber, riesgos de etiquetado o todas las prácticas que pudiéramos tener en la producción. Entonces, al final, a pesar de que haya tantos controles en la manipulación de alimentos, pues bueno, existen este tipo de retiros todavía, ¿no? Entonces, al final, se requiere una legislación que permita tener lo necesario para cuidar la salud pública, analizando la repercusión económica que ocasiona el gobierno y pues obviamente también por el resguardo de la vida. Hemos visto que hay muchísimos casos de enfermedades y pues bueno, lo que quiere el gobierno ahora es garantizar que el número de casos por enfermedades transmitidas de alimentos pues se minimice al máximo. Y bueno, al final también ha habido fallas en el sistema de control de la industria de alimentos. Veremos más adelante a qué nos referimos con estas fallas. La siguiente, por favor. Bueno, la legislación de Estados Unidos tiene como ejes importantes a estas tres agencias. Por un lado, tiene la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA por sus siglas en inglés, y a través de ella existen leyes para los medicamentos y para los cosméticos. En temas de salud pública también existe la Ley de Salud Pública, que es respaldada por la FDA. Otra de las entidades es la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y el Servicio de Inocuidad Alimentaria e Inspecciones. Y aquí tenemos las leyes correspondientes a la carne, leyes correspondientes a aves y a huevos procesados. Por aquí también se incluye la Ley de Productos Orgánicos de Estados Unidos. Y finalmente tenemos a la EPA, esta es la Agencia de Protección Ambiental, y a través de ella hay leyes para el control de productos químicos, tales pueden ser los plaguicidas, los desinfectantes, limpiadores, etc. Entonces, a través de esas agencias es que el gobierno de los Estados Unidos se apoya en este fin de buscar la salud pública de la población. La siguiente, por favor. Y bueno, la FDA tiene más de 106 años. Es una agencia, como ya les había platicado, que tiene regulaciones para controlar la seguridad de los alimentos y dentro de ella está tanto para importaciones como para lo que se consume dentro del país y se produce dentro del país. Es decir, que todos los alimentos que entran en el país, no nada más lo que se hace ahí mismo, sino lo que viene de otros países, tiene que estar cumpliendo con los requisitos establecidos por esta agencia. Entonces, pues ellos, para proteger la salud pública, cuentan con regulaciones para alimentos humanos, para cosméticos, alimentos y medicamentos para animales, que eso también es otro punto importante, para productos biológicos, para dispositivos médicos y para productos de tabaco. La siguiente, por favor. ¿Ok? Bueno, y entonces, una vez que ya conocemos cuáles son las agencias de las cuales se apoya el gobierno de los Estados Unidos,
pues ahora sí vamos entrando un poquito más en materia y comenzamos a hablar de la ley FISMA. La ley FISMA se trata de una ley que en 2011 Barack Obama la promulga. ¿Y por qué surge? Bueno, como ya se los había comentado anteriormente, tenemos un número importante de retiros de producto en los Estados Unidos que se han ido registrando. Entonces, pues bueno, a partir de estos retiros, pues es que Barack Obama promulga esta ley, que es la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria o Food Safety Modernization Act, por eso las siglas de FISMA. Y bueno, tiene como objetivo modificar el enfoque de las agencias reguladoras. ¿Qué estaba pasando con estas agencias? Pues nos íbamos siempre por temas correctivos, es decir, hasta que había algún problema, entonces las agencias intervenían y decían, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el enfoque de esta ley es preventivo, es decir, no tenemos que llegar hasta que ocurra un problema y actuar. Hay que hacer todo lo necesario para evitar que el problema pueda ocurrir. Entonces, el enfoque reactivo se convirtió ahora en un enfoque preventivo. La siguiente, por favor. Y bueno, la ley FISMA requiere ahora que haya más inspecciones y supervisión gubernamental de los alimentos. Entonces, estas normas de inocuidad son obligatorias tanto para los productores de Estados Unidos como todos los que producen en el extranjero y exportan los productos hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca? Bueno, incrementar ahora los requisitos de información de los productos agropecuarios y agroindustriales importados. Quiere saberlo, pues realmente todo, ¿no? Todo lo que llega a Estados Unidos, incluso de insumos, quiere saber, bueno, cuál es el origen, cómo se fue produciendo y demás. Y bueno, ahora con esta ley lo que hace es darle a la FDA la capacidad para poder ordenar el retiro de todos los productos. ¿Qué es lo que ocurría antes? Si se registraba algún retiro de producto debido a alguna enfermedad transmitida por alimentos, que de pronto alguien pudiera llamar y decir, me enfermé porque consumí este alimento y se hacía toda la investigación, los retiros se hacían por cada estado. Es decir, por ejemplo, si ocurría un caso en algún estado de los Estados Unidos, lo que pasaba es que se hacía a nivel local. Entonces, pues realmente no se sabía si el producto llegaba a otros estados, pues no se sabía después qué pasaba con ello. Ahora, a través de esta regulación, lo que se busca es que la FDA pueda rastrear dónde se fue el producto y pueda retirar todo el producto en su totalidad, evitando que llegue hasta el consumidor final. Entonces, bueno, al final, esto requiere que se establezcan controles rigurosos en temas de inocuidad y de calidad alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, esta ley, obviamente respaldada desde el marco legal, es un deber. Eso quiere decir que debemos de cumplirla sí o sí si queremos estar en el mercado de los Estados Unidos. Como ya les comentaba, tiene un enfoque preventivo que analiza toda la cadena alimentaria. Lo vamos a ver a través de las diferentes regulaciones que componen la ley FISMA, que no nada más está desde la producción, sino desde el campo hay requisitos específicos que hay que cubrir. Lo que busca es prevenir incidentes de inocuidad alimentaria. Y bueno, el asunto con la prevención es que, como ya les comentaba, no tiene que resolver la problemática hasta que está, sino que tenemos que tener una serie de herramientas con adecuados lineamientos para que se reduzca la incidencia de problemas de inocuidad alimentaria. La siguiente, por favor. ¿Ok? Y bueno, entonces lo que pretende esta nueva actualización de la ley, pues es darle, como les decía, atribuciones a la FDA para ordenar todo el retiro de producto, ¿no? Ya va a ser solamente la agencia la encargada de hacer toda esta acción, evidentemente, pues con algunos aliados con los que trabaja. Anteriormente, pues, como les decía, cuando se consideraba un peligro para la salud pública, la retirada era solamente a nivel local. Entonces ahora la FDA a través de esta regulación pues ya tiene el poder para hacer el retiro total del producto. Y como tiene todas estas atribuciones, pues bueno, ahora ya hay un control muchísimo más riguroso de los productos que están en los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les pongo más o menos los reglamentos generales de la ley FISMA. No vamos a ver todos porque el enfoque justamente es ver controles preventivos, que solamente es una de las regulaciones y yo diría que es la medular de esta ley, puesto que el enfoque es preventivo,
¿no? Entonces, pues bueno, para platicarles un poquito, la ley FISMA se compone de regulaciones para el transporte sanitario. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a tener algunos requisitos que hay que cubrir para el transporte de los productos que llegan hacia los Estados Unidos. Existe también otra regulación que se llama Programa de Verificación de Proveedor Extranjero. ¿Y qué significa? Bueno, pues que ahora los proveedores extranjeros tienen que cubrir con los requisitos de FDA. A lo mejor yo puedo decir, pero yo no le vendo directamente a Estados Unidos. Ok, no, pero entonces a quien le vendes, él tiene necesariamente que verificarte que estés cumpliendo con lo que marca la regulación de Estados Unidos, porque él sería la cara comercial ahí. Entonces, en este sentido de estar verificando toda la cadena de suministro, pues bueno, además de que ya el importador tiene ahí una responsabilidad importante, pues es el fabricante de alimentos extranjero quien tiene que apegarse a los requisitos de la ley FISMA. Controles preventivos, que bueno, es el objetivo de esta sesión. Solamente veremos controles preventivos de alimentos para consumo humano, aunque la regulación también considera controles preventivos para alimentos para animales. Por otro lado están requisitos de defensa de los alimentos. Y defensa de los alimentos, nos referimos a defensa de los alimentos como aquellas acciones para la protección frente a contaminación intencionada. En inocuidad de alimentos manejamos dos conceptos importantes para contaminación: contaminación intencionada y no intencionada. La contaminación no intencionada es la que controlamos a través de diferentes esquemas o sistemas de inocuidad alimentaria. HACCP puede ser uno de ellos, que de pronto en el proceso pues hay peligros inherentes, a lo mejor que yo tengo, no sé, algún peligro biológico dentro de mi proceso que tengo que evaluar, algún peligro físico o químico, pero en contaminación intencionada lo que ahora evalúo es si hay alguna persona que quiera hacer daño y que pueda contaminar el alimento. Entonces, el enfoque de esta regulación de defensa es pues prevenir los ataques intencionados, que también hay un historial importante en los Estados Unidos de este tipo de contaminación. Y por otro lado, existe otra de las regulaciones de esta ley FISMA, que es el programa importador calificado. Es un programa voluntario, pero al final lo que busca es pues que en toda la cadena de suministro todos puedan asumir estas responsabilidades de inocuidad alimentaria. La siguiente, por favor. De manera general, la FDA busca la creación a través de la ley FISMA de un nuevo sistema de inocuidad de alimentos. Tiene ahora la FDA un amplio mandato y autoridad para prevenir y controlar. También tiene un nuevo sistema de supervisión de importaciones. Aquí también fortalece la responsabilidad de la cadena desde la granja a la mesa. Ya les decía que no nada más de los productos procesados, sino a través de toda la cadena de suministro hay requisitos específicos. Y por otro lado también desarrollar componentes de FISMA a través de una amplia coalición de organizaciones, agencias, organismos y grupos de interés. Al final esto no podría solamente recaer en alguien, sino es un esfuerzo conjunto. Sí, la FDA es responsable, pero se tiene que aliar de diferentes organizaciones para lograr el objetivo común, que es la salud pública. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, ahora sí, vamos entrando más en materia y les voy a platicar ahora de qué hablamos cuando hablamos de controles preventivos, solamente de alimentos para consumo humano. Y bueno, esta regulación, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que tenemos que tener en las instalaciones un sistema de inocuidad alimentaria que incluya análisis de riesgos y controles preventivos basados en riesgo. El plan tiene que incluir el análisis de riesgo, controles preventivos, supervisión y gestión de estos controles preventivos, monitoreo, acciones correctivas, verificación. Además, también tiene que considerar un programa de cadena de suministro. Y las BPMs actuales que ya estaban reguladas en la FDA también han sido actualizadas y clarificadas. De manera que esto, para quienes ya están un poquito más involucrados en los sistemas de gestión de inocuidad, pudiera parecerles conocido. Y esto es más o menos lo que hacemos en HACCP. Realmente partimos de un análisis de peligros, establecemos puntos críticos de control y hacemos todas estas acciones que nosotros vemos aquí en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor.
Para quienes todavía no están tan involucrados con estos temas de inocuidad, vamos a hacer un breve repaso de lo que es HACCP. Y bueno, cuando hablamos de HACCP, ¿qué hacemos? Al final es una herramienta que nos permite ir minimizando peligros de inocuidad alimentaria, minimizando los riesgos que están asociados a diferentes peligros, los cuales pueden ser físicos, químicos y biológicos. Y si recuerdan, partíamos de 5 pasos preliminares. ¿Qué hacíamos? Cuando yo quería implementar un plan HACCP, pues bueno, primero tenía que formar mi equipo, un equipo multidisciplinario, porque entonces todos tenían que ver desde su enfoque si había algún peligro, cómo pudiera llegar. También hacíamos una descripción detallada de nuestro producto, el uso sugerido, y esto con fin de definir para qué sector de la población está dirigido mi producto, si hay alguna condición, esto para que no haya un mal uso de este producto y después no haya algún problema de seguridad para el consumidor. Por otro lado, se hacía también una elaboración de un diagrama de flujo, y esto era hacer un diagrama con cada una de las fases que componían mi proceso, y yo a partir de eso, entonces ya iba viendo qué etapa tenía y qué peligro pudiera haber por etapa de mi proceso. Y una vez que yo tenía esto, verificaba mi diagrama de flujo con el objetivo de ver si si coincidía con lo que yo estaba haciendo en planta y si había algún tema de flujos cruzados, ¿no? Y entonces yo hacer las modificaciones pertinentes. Una vez que yo ya tenía estos 5 pasos preliminares, empezaba con los 7 principios del HACCP. ¿Cuáles son? Hacer un análisis de peligros. Como les decía, un análisis de peligros que considere peligros físicos, químicos y biológicos, tanto como para materia prima, como también para cada etapa de mi proceso. Después, yo determinaba mis puntos críticos de control, es decir, yo decía, si mi peligro era significativo, entonces yo tenía que poner en esa etapa un punto crítico de control. ¿Para qué? Para que ese peligro en esa etapa se pudiera detener y entonces ya no llegara al consumidor final. Una vez que yo tenía mi punto crítico, lo asociaba a un límite crítico basado en literatura que me podía dar un límite en el cual yo tenía que estar y que si me pasaba, entonces mi producto podía ser potencialmente no inocuo. ¿Ok? Después establecíamos un sistema de monitoreo de los puntos críticos de control. ¿Qué hacíamos? Pues si ya definíamos una etapa como punto crítico, establecíamos una frecuencia definida para yo estar monitoreando que mi punto crítico de control se mantuviera dentro de los límites críticos. Una vez que yo ya tenía eso, entonces implementaba una serie de acciones correctivas. ¿Por qué? Porque si de pronto mi producto podía salirse de los límites establecidos, ¿yo qué tenía que hacer? Y entonces ahí establecíamos algunas acciones correctivas ya un poco específicas, es decir, yo a lo mejor lo podía detener, podía analizarlo y tomar una decisión, si lo desechaba, si lo reprocesaba o cuál era la decisión que iba a tomar si tenía este punto crítico en riesgo, ¿no? Y una vez que yo ya tenía eso, establecía procedimientos de verificación y, bueno, ahí veía que estuviera funcionando mi punto crítico como yo lo establecí. Y después, pues teníamos un sistema de registro y documentación de este control que teníamos. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que hacemos ahora en el HARPC es muy semejante. Los controles preventivos, o a través de la regulación de controles preventivos, se han establecido 12 categorías de peligros, que al final recaen en los más importantes, físicos, químicos y biológicos. Pero, ¿qué nos dice la regulación de controles preventivos? Nos dice, ok, tú considera peligros biológicos, ¿no? En el HACCP también los consideramos. Considera peligros químicos, también los consideramos en el HACCP. Considera peligros físicos, nuevamente en el HACCP se consideran. Considera peligros radiológicos. Estos peligros radiológicos no los habíamos considerado en el HACCP. Entonces, este es uno de los primeros cambios que nosotros observamos y de donde podemos comparar lo que es HARPC o controles preventivos de HACCP. Por otro lado, también nos dice, considera toxinas naturales. En el HACCP se está considerado dentro de los peligros químicos, pero ¿qué pasa con este reglamento? O sea, nos dice, a lo mejor tú sí lo consideras como químicos, pero habrá quienes todavía no lo tengan analizado, todavía no hayan evaluado si este riesgo pudiera estar o no. Entonces, nos dice, no te olvides de las toxinas y evalúalas tal cual en este apartado, ¿no? Por otro lado, también nos dice, en controles preventivos, evalúa pesticidas. Al final, esto es un control químico, pero por si sí o por si no, pues nos dice,
oye, evaluaste también pesticidas y lo tienes muy definido ahí, ¿ok? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos un alimento que está producido a base de productos de campo y no hemos evaluado este peligro. Evaluamos a lo mejor peligros biológicos como microorganismos y demás, pero nos hemos puesto a revisar el tema de pesticidas, si estamos dentro de los límites máximos de residuos permitidos, si el producto pudiera estar con este peligro químico ahí. Entonces, por eso es que los controles preventivos nos hacen mucho énfasis en la implementación de esta evaluación de peligro. ¿Ok? Residuos de medicamentos. Al final también cae dentro de los peligros químicos de HACCP. Sin embargo, el reglamento nos dice, evalúa también si tienes la posibilidad de tener ese peligro en tu producción. Peligros de descomposición, que ya estaban también por ahí identificados en peligros químicos, pero muchas veces no los hemos implementado. Entonces, también nos dice, evalúa si tienes algún peligro químico derivado de la descomposición. Parásitos. Al final también recae dentro del peligro biológico, pero ¿qué pasa? Muchas veces en los planes HACCP, cuando los elaboramos, ¿qué decimos? Peligro biológico, y evaluamos patógenos, salmonela, E. coli, listeria, pero dejamos de lado los parásitos, y los parásitos también son un punto importante que hay que evaluar en este plan. Por eso es que a través de HARPC, en el Reglamento de Controles Preventivos, nos dice, oye, tienes que evaluar también los parásitos que pudiera haber en tu producción. Alérgenos, este es un punto muy importante. Es un peligro químico que también puede ser evaluado en el plan HACCP, pero que muchas veces nos olvidamos de él. Entonces, aquí nos dice, oye, es importante que evalúes como tal en un apartado separado alérgenos, porque al final los alérgenos hemos visto que han aumentado. Cada vez vemos más casos de personas alérgicas. Entonces, por si sí o por si no, y en el enfoque en el que está diseñado la ley FISMA a través de los controles preventivos, es evalúa también el tema de alérgenos. ¿Ok? Por otro lado, también nos habla de aditivos de alimentos y colorantes que no estén aprobados. Recae también dentro de los peligros químicos de HACCP, sin embargo, muchas veces tampoco lo evaluamos. Cuando hacemos algún producto, a lo mejor alguna salsa, algún condimento y demás, no evaluamos si representaría o no un peligro el uso de este aditivo o colorante, si está dentro de los límites que nos permite la regulación. Entonces, por eso, Controles Preventivos nos dice que también hagamos consideración especial en esta evaluación. Y bueno, también, como les decía, los peligros introducidos intencionalmente. En HACCP no hablamos de contaminación intencionada, solamente hablamos de contaminación no intencionada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues ahora evaluamos si pudiera haber algún peligro que fuera introducido intencionalmente. ¿Y a qué nos referimos? Intencionalmente en el sentido de ocasionar algún fraude. En controles preventivos, este tipo de peligro se llama peligro económicamente motivado. Si yo introduzco este peligro para obtener alguna ganancia económica. La siguiente, por favor. Ok, entonces, pues bueno, una vez que ya revisamos un poquito más esto, entendemos que sí hay algunas diferencias. Al final, son muy parecidas, pero no son iguales. Empezamos por decir que el HACCP está basado en el Codex Alimentarius. Entonces, esa es como su guía. En el caso del HARPC, o del Reglamento de Controles Preventivos, tenemos una aplicación directa del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos en la parte 117. Si ustedes revisan, estos documentos son de consulta pública, ustedes pueden entrar y revisar el reglamento, y si se meten al CFR 21 en la parte 117, hay un apartado específico de estos controles preventivos y de las buenas prácticas de manufactura. En HACCP, recordemos que había un equipo HACCP y un coordinador. Ojo aquí, porque en el reglamento de controles preventivos nos dice, yo tengo que tener un individuo calificado en controles preventivos, o un PCQI. En un momento más vamos a ver de qué se trata esta figura. En el HACCP tenemos una descripción de producto y parámetros técnicos. En HARPC también lo podemos utilizar. En HACCP tenemos un diagrama de flujo requerido. En HARPC no es necesario como tal, sin embargo, sí se sugiere para que nosotros podamos ver a través de todas las etapas, sea un poquito más claro entender si tenemos algún peligro de todos los que ya mencionamos anteriormente y cuál es el riesgo, evaluar ese riesgo. ¿Ok? Riesgo de peligros físicos, químicos y biológicos lo veíamos en HACCP, y en HARPC pues añadimos otros peligros, como ya lo vimos, el tema radiológico o cuestiones de peligros económicamente motivados.
También en HACCP el análisis de riesgos se hacía por equipo, por materia prima y por paso del proceso. Si ustedes recuerdan, si han aplicado estas herramientas para la inocuidad, sabemos que hacemos este análisis por cada una de mis materias primas que componen mi producto. Si tengo equipos dentro de mi proceso que pudieran representar algún tipo de estos peligros y qué riesgo tengo. Y también en el paso del proceso, si hubiera algún paso en mi proceso que pudiera ponerme en riesgo o pudiera poner en riesgo al consumidor, entonces se evalúa, ¿no? En HARPC, ¿qué se hace? Bueno, el PCQI o el individuo calificado en controles preventivos hace este análisis y hace todas las consideraciones que ya vimos anteriormente. Evaluar los peligros de todo el proceso de mis materias primas, pero con materias primas también me refiero a mi cadena de suministro. Evalúo también a mis proveedores ahí. Cuando yo hago este análisis de riesgos, establezco todo el análisis en toda la cadena. Incluso también, hablando de los peligros químicos, hace un énfasis en el tema de alérgenos para que no hubiera contacto cruzado con alérgenos. Cuando hablamos de alérgenos, no hablamos de contaminación cruzada, sino de contacto cruzado. Entonces, si hubiera un contacto cruzado, pues también tiene que ser evaluado y se tienen que aplicar las medidas pues, para evitar ese riesgo. Y bueno, también aquí nos pide que haya una aplicación de monitoreo ambiental para productos listos para comer. Y en esto con dos indicadores específicos, los cuales son salmonela y listeria. En HACCP identificábamos los puntos críticos de control. En HARPC no hacemos esto, sino lo que hacemos es identificar controles preventivos basados en riesgo. Es decir, nosotros evaluamos qué peligros tenemos y si el riesgo es pues importante o no. Y si es importante, entonces vamos priorizando y a través de ello lo nombramos como un control preventivo. Ese control preventivo que ya está basado en el riesgo que evaluamos anteriormente, tiene que ser identificado. En HARPC establecemos límites críticos de control. ¿Qué pasa? En HACCP establecemos límites críticos de control. ¿Qué pasa en HARPC? Ahora requerimos parámetros para los controles preventivos basados en riesgo, como sea adecuado. No necesariamente hay parámetros fijos, ustedes los van a tener que ir evaluando en función del producto que tengan. En HACCP, los puntos críticos de control requieren verificación y validación. En HARPC, ¿qué pasa? Requieren verificación y validación los controles preventivos basados en riesgo, también como sea adecuado. No hay una medida específica. En HACCP teníamos un monitoreo específico. Recordemos que si teníamos un punto crítico de control, teníamos una tablita donde nos decía frecuencia, responsable, y entonces cada cierto tiempo tú monitoreabas el punto crítico de control. En HARPC, ¿qué pasa? Lo que hacemos es un monitoreo documentado que sea apropiado y de acuerdo a la severidad del riesgo que nosotros establecimos, si está siendo controlado o no este peligro. En HACCP requeríamos una acción correctiva que era específica. Decíamos, puede ser reproceso, puede ser hacer detención del producto, pero ¿qué pasa en HARPC? En HARPC requiere que pongamos una corrección y además también la acción correctiva para cada uno de los peligros de los controles preventivos que están basados en el riesgo. Como les decía, en HACCP tenemos una acción correctiva establecida y en HARPC lo que hacemos es evaluar el producto, pero no puede ser comercializado, o sea, porque ya puede ser como potencialmente no inocuo y entonces nosotros requerimos que la seguridad del producto se tenga al máximo. En HACCP se hace la reevaluación cuando los cambios ocurren o cuando se necesita hacer la validación anual. En HARPC, ¿qué pasa? Bueno, se tiene que hacer una reevaluación cuando los cambios ocurren y cada 3 años necesariamente. En el caso del HACCP no es necesario tener un historial del proveedor, pero en HARPC sí. En HARPC necesitamos tener controles en la cadena de suministro y estos tienen que estar establecidos a través de un procedimiento de verificación de proveedores y tenemos que tener estos registros que incluyan también el historial del cumplimiento regulatorio. Esto a manera de asegurar que en la cadena de suministro también estamos teniendo controles y que cuando ya llegan a la planta ya no representan un peligro como tal. La siguiente, por favor. Entonces, pues dicho esto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Nos vamos por HARPC o por HACCP? Bueno, pues al final son herramientas muy similares, pero el HARPC es un poco más robusto. Requiere de otros controles que no veíamos en HACCP. Entonces, pues es necesario implementar. Si nosotros queremos entrar a Estados Unidos, debemos implementar sí o sí esta herramienta de controles preventivos.
Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la FDA requiere que dependiendo del tipo de producto sea necesario o no implementar el HARPC. ¿A qué me refiero? Si manejamos jugos o mariscos, podemos estar exentos de esta regulación, puesto que ya la FDA tiene lineamientos establecidos para HACCP en jugos y HACCP también en mariscos. Pero si no estamos dentro de este rubro, pues bueno, sí es necesario presentar el HARPC. Y bueno, los clientes o requerimientos gubernamentales extranjeros pudieran requerir el plan HACCP, entonces, y puede ser que no acepten el HARPC, entonces en estos casos, pues sí necesitamos tener las dos herramientas. Como conclusión, pues decimos que al final, si tú requieres, en función de los requisitos de tu cliente, implementar HACCP, pero además también le vendes a Estados Unidos, te ves obligado a implementar las dos herramientas, que al final no es como hacer dos cosas a la vez, sino en un mismo plan tú pudieras tener puntos críticos de control, pero también establecer controles preventivos. La siguiente, por favor. ¿Ok? Y no sé si recuerden, en láminas anteriores decíamos, en HARPC necesitamos que la persona que lleve el plan de inocuidad alimentaria sea un PCQI o un individuo calificado en controles preventivos. Bueno, ¿qué es esto? El PCQI es una figura que tiene que estar capacitada y demostrar competencia de que puede sustentar el plan de inocuidad alimentaria. ¿Cómo logro esto? Bueno, la Alianza en Controles Preventivos, que es la FSPCA por sus siglas en inglés, pues es una alianza que se ha formado por la industria, por la academia, por diferentes partes interesadas, y que se establece a finales de 2011 junto con la regulación de la ley FISMA, y lo que busca es pues que haya esta alianza para demostrar competencia y que busquemos el objetivo de seguridad alimentaria, de inocuidad alimentaria. Entonces, esta alianza lo que hace es ofrecer un curso de controles preventivos donde nos explica paso a paso de qué se compone la regulación y cómo puedo llevar yo mi plan de inocuidad alimentaria. ¿Pudiera yo tomar un curso de esta alianza, aprobado por esta alianza, o puedo demostrar competencia? La realidad es que es difícil demostrarle a la FDA que yo tengo competencia implementando planes HACCP, trabajando en sistemas de inocuidad alimentaria, por lo que se recomienda tomar un curso oficial. La siguiente, por favor. Y este curso oficial les va a otorgar un certificado de entrenamiento que ya los reconoce como individuos calificados en controles preventivos. Y bueno, este ya tiene una validez por la FDA, porque la alianza al final trabaja de la mano con la FDA. Ojo, es importante que también consideremos que el curso tiene que ser oficial, no puede ser cualquier otro curso. Entonces, en la página ustedes encontrarán por país, hay algunos instructores aprobados que nos pueden dar este curso y que derivado del curso nos otorgan un certificado. La siguiente, por favor. Este es el manual del participante. Ustedes van a recibir un manual así, les va a explicar todos los capítulos de los que está compuesto este reglamento, y al final del curso ustedes reciben este certificado que ven a continuación, que es el certificado que nos avala como individuos calificados en controles preventivos. Si yo no puedo acceder a este curso, también puedo subcontratar a alguien que ya tenga esta competencia. No necesariamente el individuo calificado en controles preventivos tiene que estar 100% en la planta, pero sí es el responsable de verificar que el plan se esté llevando a cabo como él lo planteó, y pues en alguna inspección de la FDA deberá estar ahí sustentando el plan de inocuidad alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué responsabilidades tiene un individuo calificado en controles preventivos? Bueno, de entrada, pues tiene que preparar el plan de inocuidad alimentaria y pues obviamente en conjunto con un equipo, pero el individuo calificado es quien deberá firmarlo, ¿no? Entonces deberá validar los controles preventivos de la empresa. Si ya nosotros, derivado del análisis de riesgos, encontramos ciertos controles preventivos, bueno, pues el individuo calificado tiene que validar cada uno de estos controles. Tiene que justificar por escrito los métodos de validación que adecuó por un periodo que no exceda los primeros 90 días calendario a la fecha de producción. Esto a modo pues, de garantizar que el producto está siendo inocuo. También tiene que determinar y explicar los fundamentos en el caso de validación, de cuando la validación no sea requerida. Tiene que decir, bueno, ok, si no necesito validación, ¿por qué no? ¿Y qué hago entonces en su lugar?
Tiene que revisar los registros del monitoreo de las actividades y las acciones correctivas dentro de un periodo que no exceda 7 días laborales. También es encargado de hacer el reanálisis del plan de inocuidad alimentaria. Como les decía, hay que hacer el reanálisis cada que haya un cambio o cada 3 años en este caso. Entonces, para cada una de esas fechas, el individuo calificado en controles preventivos tiene que estar presente y tiene que hacer esta evaluación. Y bueno, también tiene que determinar dicho análisis y tiene que estar completo. Y entonces también los controles preventivos que de pronto tuvieran que ser adicionados, pues tiene que validarlos en un tiempo igual que no exceda los 90 días calendario de los alimentos, de la producción de los alimentos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, de manera general, la ley FISMA tiene elementos muy importantes. Como les decía, el foco es preventivo. Necesita la FDA a través de esta regulación, pues tener controles que nos permitan asegurar la inocuidad de los alimentos sin tener que llegar a un enfoque correctivo. Por otro lado también, con esta regulación, pues se busca inspección y conformidad, se busca tener una mayor inspección y poder estar seguros de que el producto no va a llegar a manos del consumidor contaminado. ¿Ok? Pero también tiene que tener respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, tiene que tener la capacidad, las herramientas y las alianzas adecuadas para que cuando hubiera algún caso de contaminación, pues bueno, sea capaz de actuar y de evitar que no llegue el producto a más manos. Por otro lado, también tiene un enfoque importante en la importación. Como ya les decía, si somos importadores, también tenemos una responsabilidad importante ahí. Aunque no seamos nosotros los productores per se del alimento, sí tenemos que verificar que la gente que lo está produciendo, pues lo está haciendo bajo los requisitos establecidos por la ley. Y bueno, como les decía, también tiene alianzas reforzadas. Este esfuerzo evidentemente se tiene que hacer en conjunto y por eso se alía de diferentes organizaciones para conseguir este objetivo. La siguiente, por favor. En el caso de la prevención, pues bueno, exige controles preventivos amplios que estén basados en ciencia y que estén a lo largo de toda la cadena de suministro. Como ya les decía, te enlista los peligros que tú pudieras considerar, que a lo mejor en HACCP los ves de manera muy general, pero controles preventivos o HARPC nos hace énfasis en cuáles requerimos evaluar sí o sí, por si se te puede ir en el HACCP, bueno, aquí lo puedes evaluar. ¿Ok? Por otro lado, también tiene fortalecimiento de la responsabilidad de prevención de acuerdo a estándares seguros. Y bueno, establece estándares también para la adulteración intencional, que es otro de los puntos que no se habían controlado y que ya se están viendo en esquemas o en sistemas de certificación un poco más robustos. Sin embargo, en herramientas sencillas todavía no se evaluaba. Y ahora la ley pues ya nos pide también evaluar. La siguiente, por favor. Inspección y conformidad. Como les decía, la FDA, pues a través de esta ley, reconoce que los controles al final pues mejoran la seguridad, la inocuidad de los alimentos. Si es que los productores y procesadores pues están cumpliendo con ellos, están en conformidad. Por eso, pues bueno, es necesario que la FDA proporcione supervisión, que garantice la conformidad de los requisitos y que pueda responder eficazmente cuando surja algún problema. La siguiente, por favor. La FDA, pues como les decía, al final tiene que tener herramientas para responder de forma eficaz cada vez que hubiera algún problema, aun cuando ya tengo yo los controles preventivos, porque al final los errores pueden seguir ocurriendo y esto, el enfoque no es, pues entonces ya que se eliminen, no hay riesgo cero, entonces, bueno, por si sí o por si no, la FDA también tiene que tener acciones de respuesta. La siguiente, por favor. Importación. A través de la ley FISMA, la FDA pues ya tiene también autoridad para garantizar que los productos importados también atiendan con las reglas de los Estados Unidos y que estos alimentos pues sean seguros en temas de inocuidad para los consumidores. ¿Ok? Los importadores también son responsables de asegurar que sus proveedores cuenten con un adecuado control preventivo puesto en marcha. Nos exige que haya un programa de verificación de proveedores para que nosotros podamos garantizar en toda la cadena de suministro la inocuidad de los alimentos que consumimos. La siguiente, por favor. La FDA también en tema de alianzas pues cuenta con un sistema de colaboración con diferentes agencias, tanto nacionales como extranjeras. Es un esfuerzo conjunto y porque al final recordemos que en los Estados Unidos, así como en cualquier parte del mundo, entran alimentos de diferentes partes. Entonces, por eso existe esta colaboración con el objetivo de garantizar inocuidad. Al final, pues todo esto es con el fin de
La siguiente, por favor. Y bueno, una vez dicho todo esto, pues si nosotros queremos exportar a los Estados Unidos, primero tenemos que contar con el registro de la FDA para ya estar en la lista de los productos que están ahí aprobados para su comercialización. Tenemos que contar, una vez que ya tenemos el registro, entonces aceptamos esta condición de estos requisitos que debemos de cumplir en los Estados Unidos y por tanto hay que presentar un plan de inocuidad alimentaria bien documentado. Si tenemos certificaciones, pueden ser certificaciones aprobadas por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria o GFSI, por sus siglas en inglés. Certificaciones como FCC 22000, IFS, BRC, etcétera, pueden ser un plus. Sin embargo, también tenemos que entender que hay requisitos en FDA que tenemos que establecer y no dar por hecho que porque tenemos una certificación ya obviamos que también cumplimos con FDA. Hay que hacer una evaluación de si cumplimos o no. ¿Ok? La verdad es que el auditor de la FDA tiene un tiempo límite para la revisión, entonces no es como que se pueda tardar ahí mucho tiempo. Él hace una inspección y va sobre los casos, por ejemplo, si de pronto hay alguna incidencia de algún alimento con ciertos peligros, va hacia plantas en ese sector y entonces va por puntos muy específicos. Entonces es importante tener nuestro plan bien documentado para que cuando él nos pida información específica la tengamos de primera mano y en orden. ¿Ok? Algunas certificaciones pues ya tienen casi todo el cumplimiento. Está constituida al final este plan de inocuidad alimentaria por 7 elementos importantes. El análisis de peligros, como les decía, controles preventivos, el programa de cadena de suministro. La FDA nos exige también un plan de retiro de productos o recall. Nos exige procedimientos de monitoreo, de acciones correctivas y procedimientos de verificación. La siguiente, por favor. Bueno, en resumen, el análisis de peligros considera peligros razonablemente esperados en el proceso. Esto, pues obviamente en función de las materias primas, de la infraestructura, del personal, de cuestiones culturales y de la ubicación. El HACCP realmente no gestiona peligros relacionados con personas que quieran hacer un ataque intencional. Eso se gestiona a través de otra herramienta que ya les platicaba, que es la de defensa de los alimentos. Entonces, pues bueno, al final con HARPC sí estamos involucrando también una parte de contaminación intencionada, aunque también existe un reglamento específico de defensa de los alimentos que gestiona la FDA y que hay que cubrir también para evitar contaminación intencionada. De manera general, vimos que existen 3 tipos de peligros: peligros microbiológicos, físicos y químicos, peligros biológicos también. Y en peligros químicos también hay peligros radiológicos que no habíamos considerado en plan HACCP. Entonces, bueno, una vez que nosotros ya visualizamos qué tipo de peligros tenemos, identificamos peligros y a su vez también identificamos cuál es el riesgo, es decir, cuál es la probabilidad de que el peligro que yo estoy identificando pueda ocurrir y si ocurre, qué tanto puede afectar a mi producción. Y con esto hacemos una multiplicación de probabilidad y severidad, establecemos un valor para este riesgo y entonces consideramos si es necesario implementar un control preventivo. ¿Ok? En el HACCP tenemos un sistema de control de puntos críticos de control. Si no teníamos un punto crítico de control, bueno, también teníamos otras herramientas como programas prerequisitos o bueno, identificábamos otros controles a través del riesgo presente. Es importante decirles también que los controles preventivos no son específicamente puntos críticos de control porque, como les decía, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ha habido muchísimas enfermedades transmitidas por alimentos y esto no necesariamente está asociado a una desviación de un punto crítico de control. Esto también puede estar asociado a incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. ¿Esto qué significa? Que los controles preventivos también pudieran ser algunos elementos de mis buenas prácticas de manufactura o mis programas prerequisitos. Entonces es importante que visualicemos estos controles y que también los evaluemos y los monitoreemos tal cual hacemos también con el plan HACCP. La siguiente, por favor. Bueno, al final el control preventivo es una actividad que reduzca el riesgo. Puede ser un control operacional, puede ser un control de saneamiento por contaminación microbiológica, puede ser también cómo controlamos el saneamiento cuando hay algo mal realizado, si hay alguna materia ya contaminada por parte del proveedor. Otro control preventivo puede ser el control de alérgenos, si hay algún alérgeno no detectado en etiqueta, bueno, también el etiquetado pudiera ser un control preventivo.
la materia prima contaminada o una mala limpieza, pues bueno, también pueden ahí gestionarse para aplicar un control preventivo. Y también es importante saber que hay que establecer controles preventivos para la cadena de suministro, es decir, para todos mis proveedores. La siguiente, por favor. Bueno, con esto finalizamos. No sé si tengan alguna pregunta. Evidentemente esto es nada más un cachito de todo lo que engloba controles preventivos, es un poco más detallado, pero bueno, esperemos que esta información les sea de utilidad. Muy bien, pues agradezco el espacio y estoy pendiente de sus preguntas. Ok, pues muchísimas gracias, Brenda. Muy completa la información que nos acaba de brindar. Tenemos algunas preguntas. Ok. Por ejemplo, nos preguntan, en cuestión de carnes con valor agregado, ¿cuál es el ideal para implementar de cualquiera de los controles preventivos? No te escuchamos, Brenda. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ok. Les decía que es importante saber que en el tema de controles preventivos, la FDA tiene una participación muy importante. Sin embargo, en láminas anteriores veíamos que en la legislación de Estados Unidos hay otras agencias que tienen regulaciones muy específicas por alimentos. En el caso de cárnicos, recaerían los reglamentos establecidos por el Departamento de Agricultura o la USDA. Entonces, más allá de un control preventivo, tú tendrías que remitirte a la regulación de la USDA. Ok. Otra pregunta más, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, los costos en realidad varían. No quisiera inventar, puesto que esos cursos pues son establecidos. La alianza maneja una cuota, pero el entrenador que ya está aprobado, digamos, puede ponerlo en el mercado. Hay unos cursos que pudieran estar en un rango de 7,000 a 15,000 pesos tal vez por este curso oficial. Pero lo pueden revisar en la página, buscar que tengan la aprobación de la FDA y ahí vendrán algunos ejemplos de costos. Ok, en la página de la FDA. En la página de la FSPCA, que les puse anteriormente, ustedes pueden revisar su calendario de cursos o ustedes pueden buscar en Google curso controles preventivos aprobado por la FDA y vienen ahí también. En esa página que les decía es importante que ustedes la puedan ver porque ahí están los instructores que están aprobados para dar el curso. Muy bien, otra pregunta más. En cuestión de mi producto que es horchata, ¿cuál se le asignaría? Sí, bueno, horchata, si es agua de horchata, al final también sí caerías en controles preventivos. Tendrías que implementar todo lo que ya revisamos anteriormente, partir de un plan HACCP y empezar a evaluar también los controles preventivos adicionales, químicos, físicos y biológicos que vimos por ahí. Pero sí, controles preventivos puede ser la regulación que le... Ok, entiendo que la persona que pone esto es horchata, pero es un jarabe. Ok. Es decir, el concentrado para preparar agua de horchata. Ah, ok, ok. Entonces, si es un concentrado, sí tendríamos que remitirnos a la regulación de HACCP de jugos. Ok, Es importante que también la puedan revisar ahí. muy bien. Una pregunta más. Nosotros producimos huevo criollo y carne, así como hummus de garbanzo, dulce de garbanzo, por lo que estamos interesados en tomar dicho curso, y lo cual nos permite tener más controles desde el campo hasta el consumidor. ¿Ok? Otra pregunta, ¿hay algún reglamento de especificaciones para una planta de procesos, en mi caso carnes, para poder tener una certificación como por ejemplo las tiene el rastro TIF? Sí, evidentemente hay muchísimas regulaciones. Si ustedes buscan regulaciones de diseño sanitario, hay algunas. Yo podría compartirles, digo, ahorita de primera mano no traigo exactamente la regulación, pero si me dan una oportunidad lo busco y les envío las ligas para que ustedes puedan acceder a ellas y vayan viendo los requisitos.
Sí, evidentemente también pueden apoyarse de la normativa de TIF, así como también de otras normativas en temas de sistemas de gestión ya internacionales, pero les puedo compartir sin problema esa información. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿La evaluación de proveedores se llevará a cabo con los lineamientos que nos exige la normativa o con los que establecimos nosotros apegados a nuestros requisitos? No, tenemos que considerar los dos, tanto los que tú estableces en tu empresa, pero acordémonos que la ley pues, es muy clara, es un deber y también debemos considerar los requisitos establecidos por la FDA. Sí, es cumplir 100% con lo que marca FDA y si ustedes tienen requisitos adicionales, bueno, adelante, se pueden utilizar. Muy bien. Por ahí nos dice Renata, que es una de las consultoras, TIF también aplica para procesos. Existen acuerdos comerciales en México para exportación en algunos países. En estos es obligatorio TIF, aunque también existe el programa de Global Markets, que es reconocido como por la GFCI, lo que permite que sea reconocido internacional México. Perdón, reconocido internacionalmente. En México, tanto H-E-B como Walmart tienen como requisito a sus proveedores que cuenten con el programa de Global Markets Food. FUMEC lo realiza a través del IFS. Estamos a sus órdenes a través de SEDEC. Ok. Por ahí serían todas las preguntas hasta este momento. Y no tenemos ninguna otra más. No sé si alguien del público que nos está viendo. Bueno, aquí hay una pregunta donde nos dicen, ¿nuestros productos son chocolate? ¿Cuál les corresponde? Sí, definitivamente tenemos que aplicar controles preventivos, el reglamento de HARPC. Ok. Otra pregunta más, para asegurar la inocuidad en la cadena de suministro, ¿nuestros proveedores tienen que tener el HARPC? Así es. Sí, sí, debemos de cumplir todos los integrantes de la cadena de suministro, deberemos de cumplir 100% con los controles preventivos. Okay. Obviamente en el caso de específico de cada producto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos productos agrícolas frescos, tendrán que ser evaluados a través de este programa de cadena de suministro, sin embargo, también la regulación que a ellos les toca es una regulación de agrícolas frescos que está establecida por la FDA. Muy bien, por ahí nos dice, y en el caso de botanas, ¿cuál es el control específico? Bueno, evidentemente hay que aplicar controles preventivos, pero el control específico ustedes lo tienen que determinar a través de su análisis de riesgos, a través de estas herramientas que yo les comentaba y de evaluar si tenemos todos estos peligros que vimos enlistados, si los tenemos en nuestra operación y qué tanto riesgo hay ahí. Ustedes establecerán ahí qué control específico hubiera. No hay un control específico genérico, sino que nosotros lo tenemos que evaluar y acuérdense que esto era importante porque era control preventivo basado en el riesgo, ¿no? Es decir, pueden ser diferentes en función del producto que tengamos. Otra pregunta es, ¿cuál es el costo de Global Markets Food? Bueno, aquí, Renata, si nos quieres apoyar con la respuesta. ¿Le activas el micrófono, Tracy, por favor? Adelante. Gracias. Pues los costos los vamos a manejar a través de SEDEC. Estamos planeando tener como un programa completo que les pueda ayudar a ustedes, tanto para implementar HACCP como para tener su plan HARPC. Y como extra, digamos, está tanto el registro ante FDA de planta producto y el seguimiento que le puedan dar, el contacto con la empresa, digamos, exportadora en Estados Unidos. Y por otro lado, como lo decía Brenda, el plan HARPC tiene que estar avalado por un individuo calificado, que en este caso nosotros nos apoyaríamos en Brenda, pero todo esto estamos tratando de hacerlo a través de SEDEC. Muy bien, así es. Con algunos de ustedes ya he platicado anteriormente. Por supuesto que existe un plan importante para hacer que un grupo de empresas tabasqueñas que ya tienen
categoría de potencialmente exportadores, pero que no han podido concretar exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, puedan entrar en algún esquema en el que podamos apoyarles para obtener estas certificaciones importantes, por supuesto, que no solamente pues ayudan a que el producto pueda tener cierta competitividad en cuanto a inocuidad, en cuanto a los riesgos en los consumos, sino también que le dan fortaleza para que puedan ser exportables a cualquier parte del mundo. Eso es indispensable y sabemos que es sumamente necesario para hacer que nuestros productos, sobre todo del ramo agroprocesados o agroindustriales, puedan incorporarse al mercado de exportación. No sé si tengan alguna pregunta más. Por ejemplo, aquí hay una más que dice, en caso de nosotros que elaboramos productos a base de cereales y chocolate para elaborar bebidas, ¿cuál aplica? Ese Sí, producto, también. perdón, Brenda, este producto es uno de los productos, digamos, potencialmente exportables. Manejan una gama de productos, por supuesto, todos basados en el cacao, chocolate. Sin embargo, o sea, son polvos y con agua se mezclan para hacer, o con leche, para hacer bebidas. Entonces, digamos, tienen una gran aceptación en el mercado local, regional e incluso nacional, y son de los que tenemos como potenciales para exportar. ¿Qué procedimiento le aplicarían a ellos? Sí, de entrada, bueno, habría que cumplir con los controles preventivos, como ya les había comentado. Van a ser ellos una materia prima para un producto que se va a después procesar. Sin embargo, tienen ahí una responsabilidad importante, entonces ahí seguirían como dentro de la cadena de suministro, tienen un punto importante en controles preventivos que hay que implementar, HACCP también, y bueno, a través de eso ya después pasarán a la siguiente etapa, donde esa misma etapa también a su vez tendrá que implementar controles preventivos. Muy bien. Otra pregunta más que nos hacen, ¿dónde podremos ver el link para leer los diseños de plantas? Sí, yo les mando, les mandamos a través de FUMEC un correo con los links y ustedes ya podrían compartirlo a la comunidad o ahí mismo en Facebook si podemos poner los enlaces, también se los compartimos. Por supuesto, muchas gracias. Hay más preguntas. Y los que somos de Oaxaca, ¿en dónde podemos solicitar estos apoyos? Ok, hasta de Oaxaca tenemos aquí, somos internacionales, ¿eh? ¿Cómo ven? Tendrán que acercarse a su secretaría de... No sé si ahí quedó una representación de la Secretaría de Economía. Creo que sí, debe ser una de las chiquitas que quedaron. Pero si no es así, no tienen ese tipo de apoyos, podrían acercarse a su Secretaría de Desarrollo Económico, o sea, nuestra similar, así como la SEDEC, allá debe haber una SEDECO a nivel local que les pueda apoyar en este tipo de programas. Tenemos otras preguntas más. Por aquí nos dice nuestro gran amigo José Ramón Galindo que es importante un programa integral de capacitación con FUMEC para que un grupo determinado de productores enfocados a mercado local o internacional se capaciten. Efectivamente, esa es la idea que traemos con Renata desde hace tiempo, obtener un plan de capacitación en diferentes temas, pero todos abocados obviamente a que las empresas puedan obtener el HACCP, que es fundamental, y obviamente algo que nos incide muchísimo en cuestión de el freno para la exportación, sobre todo a Estados Unidos, donde sabemos que hay productos tradicionalmente de Tabasco que tienen una gran aceptación, pero que no les ha sido posible incorporarse al mercado de Estados Unidos, es el FDA, ¿no? Entonces, por ahí nuestra intención es hacer un programa de trabajo con apoyo obviamente del gobierno y el apoyo de los empresarios para hacer que este plan camine, porque esa es la intención. O sea, que no se quede en una sola plática, en una plática más, sino que podamos concretar algo serio, pero la idea es que ustedes conocieran desde este momento. Bueno, el año pasado tuvimos algún tema relacionado con esto, pero que conozcan cuáles son los beneficios que esto nos puede acarrear. Les digo, no solamente para el ámbito de la inocuidad y del consumo
local, sino también para tener condiciones aceptables para la exportación, no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier parte del mundo. Esa es la idea y en eso trabajaremos después de esta plática seguramente. Bueno, pues creo que hasta ahí tenemos todas las preguntas. Déjenme revisar si por Facebook tenemos alguna más. Alguien por aquí nos dice, ¿podrían enviarme información a mi correo? Y nos los proporciona. Por ahí le vamos a pedir a Brenda y a Renata que nos hagan el favor de compartir la información hoy brindada y los Claro, mecanismos que, así como los enlaces que ustedes conocen, para que podamos retroalimentar aquí a nuestra audiencia. sí. Ok, esto sería prácticamente todo. No sé si alguien más quiera comentar algo por vía chat o ustedes, Renata, Brenda, alguna cuestión que nos haya hecho falta. Pues nada, yo seguir agradeciendo a SEDEC Tabasco, licenciada Rubia también por el apoyo y esperamos que les haya sido de utilidad la información. Evidentemente es una pequeña parte, pero bueno, quisimos presentarles un panorama general de lo que se trata esta regulación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nuevamente, a nombre de la Secretaría del Desarrollo Económico y la Competitividad, agradecemos infinitamente el apoyo que FUMEC nos está dando el día de hoy para que podamos capacitar a las empresas y brindarles toda una serie de servicios importantes que todavía obviamente vamos a planear adecuadamente en cuanto a costos, en cuanto a número de empresas participantes, entre otros aspectos, para hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir nuestro objetivo de hacer que las empresas se incorporen al mercado de la exportación. Sin más que decir, yo les agradecería a todos si nos hacen el favor de encender sus cámaras para poder tomarnos una foto en conjunto y bueno, con el compromiso, ya saben ustedes, de la Secretaría, de poder hacerles llegar toda la información que FUMEC nos haga llegar para efectos de que ustedes tengan ahí la mayor información posible y por supuesto quienes quieran saber algún tema en particular, sobre todo de costos, de programas, de aspectos que tengan que ver con la logística para este tipo de cursos, por supuesto, será a través nuestro, nos los hacen saber a través de mi chat personal o de nuestros correos para efectos de empezar a ir recabando información importante que le podamos hacer llegar a FUMEC a efectos de que podamos hacer este plan que tenemos en mente. ¿Ok? Eso sería básicamente. No sé, Renata, algo que comentes. No tiene activado su micrófono, Renata. Gracias. Adelante. Pues nada, una vez más, muchas gracias por la invitación y pues estaremos listos para empezar a apoyar a las empresas. Pues es importante ahora que veamos la reactivación económica hacia la exportación. Así que espero que podamos trabajar con Tabasco. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias a todos y por favor, faltan muchos que enciendan su cámara para la foto oficial. Ok, muchas gracias. Muy bien, ya no todos quieren, pero bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Listos. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana en nuestro siguiente curso. Con esto cerraríamos prácticamente las actividades de esta dirección de comercio. El curso, la verdad, les comento, se llama así, cómo crear una marca exitosa, pero realmente lo que vamos a mostrar es los servicios y apoyos que tiene el Centro Promotor de Diseño, que es un organismo que data de muchísimos años, tiene toda la experiencia del mundo en cuestión no solamente de mercadotecnia,
sino también precisamente tiene que ver con cuestiones de envases, embalajes para la exportación, como con el diseño de planes de exportación, búsquedas de oportunidades comerciales en cualquier parte del mundo. También tiene que ver con estos requisitos de FDA, porque trabaja alineado a los lineamientos de la FDA, y en algunas otras cuestiones como de neuromarketing, por ejemplo, y toda la cuestión mercadológica para hacer crecer un producto, así como cómo incorporarlo no solamente a las cadenas comerciales nacionales, sino también a las internacionales. O sea, todo un esquema muy padre que me gustaría mucho que por ahí nos acompañaran, porque les va a incentivar mucho en cómo hacer sus productos o diseñarlos desde ahorita que están naciendo, y otros ya por supuesto, ya con todo el éxito del mundo, ¿no? Entonces siempre es importante conocer todos esos aspectos que son los que finalmente captan mayor número de clientes y de ventas. ¿Ok? Entonces por ahí les hacemos llegar la invitación, y pues por supuesto no me resta más que agradecerles profundamente a FUMEC, Renata y Brenda por esta importante charla, y a todos ustedes por su gran participación. Muy amables, enhorabuena. Gracias. Y muchos éxitos. Gracias. Bye.